El día continuó con la explicación del capítulo 3 del libro 2 de la parte 2, título 4 de riesgos laborales del decreto 1072 del 2015. El nombre del capítulo es Cotizaciones en el sistema de riesgos laborales, que tiene por objetivo dar a conocer las cotizaciones en el sistema de riesgos laborales por medio de la tabla de riesgo. Tenemos el artículo 2.2.4.3.1, que el nombre del artículo es determinación de la cotización. Este artículo dice que las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales se determinan de acuerdo con la actividad económica del empleador, el índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculando según la metodología general definida por el Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de las políticas y la ejecución del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 2.2.4.3.2 tenemos el nombre del artículo, que es obligatoriedad de las cotizaciones. Este artículo dice que durante la vigencia de la relación laboral los empleados deberán efectuar cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Laborales. En aquellos casos en los cuales el afiliado no perciba salario de dos o más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario base de cotización a cargo de cada uno de ellos. En el artículo 2.2.4.3.3, el nombre del artículo es base de cotización. Dice que las cotizaciones correspondientes a los trabajadores dependientes del sector privado se calculan con base en el salario mensual devengado. Para efecto constituye salario el que se determine para el Sistema General de Pensiones. Tenemos el artículo 2.2.4.3.4, el nombre del artículo es monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones a cargo de los empleadores dice que no podrá ser inferior al 0.348% ni superior al 8.7% de la base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador. Tenemos el artículo 2.2.4.3.5, que en ese artículo encontramos la tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Esta tabla está compuesta por la clase de riesgo, el valor mínimo, el valor inicial y el valor máximo. Que la clase de riesgo tenemos la clase de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Que en la clase de riesgo 1 el valor mínimo es de 0.348%, el valor inicial es 0.522% y tiene un valor máximo de 0.696%. En la clase de riesgo tipo 2 tenemos el valor mínimo, que es 0.435, el valor inicial 1.44 y un valor máximo de 1.653. En la clase de riesgo 3 tenemos el valor mínimo como un 0.783%, el valor inicial como un 2.436% y el valor máximo como 4.089%. En la clase de riesgo 4 tenemos el valor mínimo como 1.740%, valor inicial 4.350 y un valor máximo de 6.060. Y por último tenemos la clase de riesgo 5, que el valor mínimo es de 3.219%, el valor inicial 6.960 y el valor máximo 8.700%. Dice que toda empresa que ingrese por primera vez al sistema de riesgos laborales cotizará por el valor correspondiente al valor inicial de la clase del riesgo que le corresponda. Pasamos al artículo 2.2.4.3.6, que el nombre del artículo es formulario de novedades. Este artículo dice que las entidades administradoras de riesgos laborales deben suministrar los formularios de novedades establecidos por la Superintendencia Financiera. Tenemos el artículo 2.2.4.3.7, que el nombre del artículo es plazo para el pago de las cotizaciones. Dice que los empleados son responsables del pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales y deberán consignarla dentro de los 10 días comunes del mes siguientes a aquel objeto de la cotización. El artículo 2.2.4.3.8, el nombre del artículo acciones de cobro. Dice que corresponde a las entidades administradoras de riesgos laborales entablar las acciones de cobro contra los empleadores por las cotizaciones que se encuentren en mora, así como por los intereses en mora que se generan, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos
que haya demandado el trámite pertinente. Tenemos el artículo 22439, que el nombre del artículo es centros de trabajo. Para los efectos del artículo 25 del decreto ley 1295 de 1994, se entiende por centro de trabajo a toda edificación, área a cielo abierto destinada a una actividad económica de una empresa. Cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo, podrá clasificarse los trabajadores de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente, siempre y cuando se configuren al sistema con las siguientes condiciones. Dice que tiene que existir una clara diferenciación de las actividades desarrolladas en cada centro de trabajo, que las edificaciones y las áreas a cielo abierto de los centros de trabajo sean independientes entre sí, como que los trabajadores de las otras áreas no laboren parcial o total en la misma edificación o área a cielo abierto, ni viceversa. Tenemos el artículo 224.3.10, que el nombre del artículo es Fundamentos de la Reclasificación. Este artículo dice que la reclasificación de los centros de trabajo que impliquen para ellos una cotización diferente a aquella que le corresponda a la actividad principal de la empresa deberá ser sustentada con estudios técnicos completos realizados por entidades o profesionales reconocidos legalmente y verificables por la entidad administradora de riesgos laborales correspondiente o el Ministerio de Trabajo. Pasamos al artículo 224.3.11, que el nombre del artículo es Remisión de los estudios de reclasificación. Este artículo dice que toda reclasificación deberá ser informada por la administradora de riesgos laborales a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de Trabajo o según sea el caso. Con este artículo concluimos el capítulo 3. Me dispongo a dar a conocer el capítulo 4 del libro 2 de la parte 2 del título 4 de riesgos laborales del decreto 1072 del 2015. Bien, el nombre del capítulo es reembolso. Tenemos el artículo 22441, que el nombre del artículo es campo de aplicación. Dice que el presente capítulo se aplica a todos los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales organizado por el decreto número 1295 de 1994. Tenemos el artículo 22442, que el nombre del artículo es reembolso en la atención inicial de urgencias. Ese artículo dice que las entidades administradoras de riesgos laborales deberán reembolsar los costos de la atención inicial de urgencias prestada a sus afiliados y que tengan origen a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral de conformidad con los artículos 168 y 208 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos. Tenemos el artículo 22443, que el nombre del artículo es reembolso por prestaciones asistenciales. Dice que las entidades administradoras de riesgos laborales deben reembolsar los costos de la atención médico-asistencial que haya recibido sus afiliados, con ocasión a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, a las mismas tarifas convenidas entre entidad promotora de salud y las instituciones prestadoras de servicios, con independencia de la naturaleza del riesgo. Sobre dichas tarifas se liquidará una comisión del 10% a favor de la entidad promotora de salud. En el artículo 22444, el nombre del artículo es formulario de reembolso. Los formularios de reembolso de que tratan los artículos anteriores deberán contener por lo menos los siguientes datos: ciudad y fecha, la razón social y NID de la entidad promotora de salud si fuera el caso, el nombre e identificación del afiliado, el nombre o razón social y NID del empleador, el nombre o razón social, NID y número de matrícula de la institución prestadora de salud que prestó el servicio o del profesional o los profesionales que atendieron al afiliado.
la fecha y lugar del accidente, el número de la historia clínica, su obligación, diagnóstico y tratamiento del afiliado, valor de los servicios prestados al afiliado y la liquidación de la comisión si fuese el caso. Pasamos al artículo 22445, que el nombre del artículo es reembolso entre entidades administradoras de riesgos laborales. Ese artículo trata que las prestaciones derivadas de la enfermedad laboral serán pagadas en su totalidad por la entidad administradora de riesgos laborales a la cual esté afiliado el trabajador al momento en que requiera la prestación. En el artículo 22446, el nombre del artículo es procedimientos para ejecutar los reembolsos. La base para ejecutar los reembolsos será el valor pagado en caso de incapacidad temporal o parcial. Tratándose de pensiones, la base será el capital necesario, entendido como el valor actual esperado de la pensión de referencia, de invalidez o de sobrevivientes según el caso. El afiliado o núcleo familiar desde la fecha del fallecimiento o del momento en que se haya dictado el dictamen de invalidez que pueda firmar y hasta la extinción del derecho o la pensión. Tenemos el artículo 22447, que el nombre del artículo es subrogación. Ese artículo dice que la entidad administradora de los riesgos laborales podrá repetir con ejecución a las normas pertinentes contra el tercero responsable de la contingencia laboral hasta por el momento calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero. Con este artículo terminamos el capítulo 4. Muchas gracias.